Hola, ¿cómo están? Hoy es un buen día. Hay una gran noticia. Se anunció anoche, más o menos a las 9 de la noche, hora de Miami, hora de Nueva York. Y es que los 5 heroicos, valerosos líderes opositores venezolanos que llevaban más de un año encerrados en la embajada argentina en Caracas sin poder salir de esa embajada, sin que la dictadura les expidiera salvoconductos para poder viajar al exterior como era su deseo, esos 5 heroicos dirigentes políticos del partido de María Corina Machado, Vente Venezuela, fueron rescatados de la embajada argentina. Quien lo anunció fue nada menos que Marco Rubio, secretario de Estado de Trump, que dijo que una operación precisa. Luego María Corina Machado dijo que había sido una operación épica. Esos 5 valerosos opositores venezolanos habían sido extraídos de la embajada argentina en Caracas y estaban ya, me sorprendió la celeridad con que se anunció, aquí en los Estados Unidos. A esta hora de la tarde todavía no se han pronunciado, no han dado entrevistas. Esos 5 valerosos opositores venezolanos que pasaron 412 días en la embajada argentina de Caracas. 412 días. Y que estaban hace más de 5 meses sin luz eléctrica. Además, ya no contaban con ningún servicio doméstico. Antes había un chofer o una empleada de limpieza o una cocinera. Poco a poco la dictadura venezolana fue estrangulando a los 5 opositores heroicos en la embajada y fue cercándolos y fue hostigándolos y verdaderamente estaban sometidos a formas de maltratos, vejámenes y abusos que calificarían como tortura, ¿no? Ahora la gran pregunta es cómo salieron de la embajada argentina y cómo llegaron a Estados Unidos. Les voy a contar todo lo que he podido averiguar. No hay todavía una versión oficial. Hay varias versiones y algunas son contradictorias entre sí. El primer dato a tener en cuenta es que quien lo anuncia es Marco Rubio. Okay. Marco Rubio dice, hemos sacado, hemos extraído en una operación precisa de la embajada argentina en Caracas a estos 5 líderes opositores venezolanos del partido de María Corina Machado. Eran 6, pero hace 2 o 3 meses uno de ellos muy enfermo salió y a las pocas semanas murió en su casa. Quedaban 5. ¿Quiénes eran esos 5? 2 mujeres, la señora Meda y la señora Macero, y 3 hombres, el señor Urruchurtu, el señor Villalobos y el señor González. Según anunció Marco Rubio, a mí todavía no me consta porque no los hemos visto declarando ya aquí en Estados Unidos, ellos anoche ya habían llegado a Estados Unidos. ¿Dónde? No sabemos. Presumiblemente Miami. Puede ser que Washington. Se afirma, se sugiere, desde fuentes más o menos bien informadas, que en las próximas horas, o tal vez ya mañana, darán una rueda de prensa con Marco Rubio. Estaremos atentos, ¿no? Quien lo anuncia es Marco Rubio. Este es un primer pedazo de información importante. Y luego Rubio lo anuncia cuando Maduro acaba de llegar a Moscú. Este es el primer viaje internacional que hace el dictador venezolano desde el megafraude de julio finales del año pasado, 2024. Primer viaje. Entonces Maduro llega a Moscú, se reúne con el déspota helado Putin, va a participar en las festividades, en las celebraciones por el Día de la Victoria, por los 80 años del triunfo soviético sobre los nazis en la Segunda Gran Guerra Europea. Entonces Maduro no está en Venezuela. Cuando se anuncia, hemos rescatado y liberado a los 5 opositores venezolanos de la embajada argentina, Maduro está en Moscú. Pregunta, ¿Maduro sabía que iban a rescatar a estos venezolanos? ¿Maduro autorizó
el rescate de los venezolanos. Maduro facilitó que se expidieran salvoconductos a estos 5 venezolanos. De todo lo que he podido averiguar, la respuesta es: Maduro no sabía. Maduro fue sorprendido. Casto Ocando, que es un venezolano supremamente bien informado, que tiene un excelente canal de YouTube, ha dicho, y él suele dar en el blanco, que Maduro en Moscú, enterado de la liberación de estos 5 opositores venezolanos, se quedó boquiabierto, con la boca abierta, asombrado, humillado, pillado con los pantalones abajo, en calzoncillos. Entonces, no es verdad o no sería verdad que la dictadura venezolana negoció con Marco Rubio la liberación de estos 5 opositores. Eso no sería verdad. Y tampoco es verdad o no sería verdad que Maduro expidió salvoconductos a estos 5 opositores. De toda la información que yo he podido recoger, cotejar, ordenar, creo que Maduro no estaba al tanto de esta operación. ¿Cómo fue la operación? ¿Quién sacó a estas 5 personas de la Embajada Argentina? Aquí es muy importante mencionar al presidente de Brasil, Lula da Silva. ¿Por qué? Porque hace pocos días los 5 valerosos opositores encerrados en la Embajada Argentina en Caracas le mandaron una carta desesperada al presidente de Brasil, a Lula. ¿Por qué le mandaron una carta a Lula? Porque Brasil había asumido la custodia o el tutelaje de la Embajada Argentina en Caracas. Era, por tanto, ahora parte de la legación diplomática, de la sede diplomática brasileña en Caracas. Brasil custodiaba, Brasil estaba al mando. Los argentinos se habían replegado. Una improbable colaboración entre Milei y Lula, que no son grandes amigos. Milei en su campaña presidencial decía incendios y barbaridades contra Lula, pero la política a veces reacomoda las cosas, ¿no? Entonces, estos 5 opositores le pidieron ayuda a Lula. Le rogaron que intercediera por ellos ante Maduro. Y Lula, recuerden, está muy peleado con Maduro. Antes no era así. Antes, en tiempos de Chávez, Lula era un aliado incondicional de la dictadura venezolana. Ya no más. Después del megafraude de Maduro en julio pasado, Lula rompió palitos con Maduro. Y ahora son abierta y públicamente adversarios. Entonces, y esta es una fuente seria, el Wall Street Journal, de todos los periódicos prestigiosos estadounidenses, el New York Times, el Washington Post y otros, es el único que se atreve a decir algo que llamó poderosamente mi atención. Y es que estos 5 heroicos líderes opositores venezolanos han sido sacados de la Embajada Argentina bajo custodia de Brasil en Caracas gracias a la intervención decisiva, capital, de Lula da Silva. Lula intervino, dice el Wall Street Journal. Lula intervino. Lula recibe la carta, Lula habla con su canciller, con sus asesores de seguridad nacional, está harto de ver que están torturando, literalmente torturando a 5 personas en una embajada que ahora es custodiada por Brasil, en Caracas, Venezuela, y Lula, según el Wall Street Journal, es el que decide sacarlos. ¿Negocia Lula con Maduro? Lo que yo he podido leer es que no. Lula no negocia con Maduro y Marco Rubio tampoco negocia con Maduro. ¿Con quién negocia Lula? Aparentemente con Marco Rubio. De nuevo, curiosa, improbable alianza, ¿no? Marco Rubio no se podría decir que es históricamente un fan de Lula. Y probablemente lo mismo se puede decir de Lula respecto del señor Rubio. Lo cierto es que hay solo 2 versiones de todo lo que he podido leer que riñen o chocan entre sí. La del Wall Street Journal dice que Lula saca de la embajada argentina en Caracas a estas 5 personas.
No el propio Lula manejando un vehículo, por supuesto, pero quiero decir, personal de la Embajada de Brasil en Caracas va a la Embajada Argentina, que como está custodiada por Brasil, pueden entrar tranquilamente, y de una manera discreta, sigilosa y furtiva, ese personal de la Embajada brasileña en Caracas, cumpliendo instrucciones de Lula, saca a escondidas, a hurtadillas, a los 5 venezolanos, a las señoras Meda y Macero y a los señores Uruchurtu, Villalobos y González. Y los lleva aparentemente, a la embajada oficial de Brasil en Caracas, en Venezuela, todo a escondidas. No es muy grande la distancia entre una embajada y otra. La embajada argentina en Caracas está al lado de la embajada rusa y de la embajada norcoreana. La embajada brasileña está por ahí también, ¿no? Un barrio residencial de embajadas. Esa primera extracción, entonces, según el Wall Street Journal, ¿no? Yo no me quiero aquí aventurar a hacer ficciones. Lo he leído en el Wall Street Journal. Ocurre gracias a Lula. Ya los han sacado. Y Maduro y su tropa de incompetentes y su corte de adulones no saben que los han sacado, no saben. Hay otra versión, Infobae. Infobae es un portal de noticias muy leído en todo el mundo, ¿no? Y hay Infobae Argentina, Infobae España, Infobae México, Infobae Colombia. Y es un medio periodístico serio, consistente y bastante confiable. A mí me sorprendió, pero debo decirlo, leer en Infobae hace no mucho que, cito textualmente, fuentes inobjetables afirman que la operación de extracción y rescate de los 5 heroicos líderes venezolanos de la Embajada Argentina fue una operación militar, dice Infobae, comandada por los Estados Unidos. O es una cosa o es la otra. O fue Lula que, usando a su personal diplomático, sacó a estos 5 héroes de la democracia venezolana, o fue una operación militar comandada por Estados Unidos. Si fue una operación militar, como dice Infobae, a mí me sorprendería mucho. De las dos teorías tiendo a inclinarme levemente más por la del Wall Street Journal, porque en el caso de que haya sido una operación militar, eso suponía arriesgar tropas en tierra, ¿no? Que entrase a Caracas clandestinamente un comando de élite, como en su día, por ejemplo, entraron 3 helicópteros a Pakistán a matar, a dar de baja a Bin Laden, ¿no? Entonces, eso supondría que entraron, no sé, 1 o 2 helicópteros de Estados Unidos hasta la embajada y que desde allí sacaron a los venezolanos y los llevaron a un aeropuerto. Yo no sé, no estoy diciendo que no ocurrió, puede ser que eso ocurrió. Estoy diciendo que esa es la versión de Infobae. Fuentes inobjetables, dice Infobae, afirman que fue una operación militar, pero Marco Rubio no usó la palabra militar, comandada por Estados Unidos. Ya digo, esto es lo que dice Infobae. Marco Rubio no dice una operación militar precisa, dice una operación precisa. María Corina Machado no dice una operación militar, dice una operación épica de rescate. ¿Quién tiene la razón? Lo sabremos en las próximas horas o en los próximos días. El Wall Street Journal es una fuente sumamente confiable y yo sí creo que es creíble, verosímil que Lula haya participado. Porque Lula está harto de Maduro, está harto de Maduro. Y es verosímil que Lula haya dicho, estas 5 personas están ahora bajo custodia de Brasil, de mi gobierno, esa sede diplomática argentina es ahora sede diplomática custodiada por Brasil, tutelada por Brasil, vigilada por Brasil. Lo que ocurre ahí le concierne a Brasil, al gobierno de Brasil, o sea, a mí, y yo decido sacarlos. Yo creo que eso fue. Yo creo que la intervención de Lula ha sido clave. Y no creo que ha sido un helicóptero, 2 o 3 descendiendo sobre la embajada argentina y sacándolos en una operación que hubiera sido novelesca, de película. Y a lo mejor fue así, ¿no? A lo mejor fue así. Tiendo a creer que no fue así. Y que los han rescatado, extraído de una manera más sigilosa, como dije, o soterrada.
volando por abajo del radar sin que los venezolanos de la dictadura lo advirtieran, sin que se dieran cuenta, más todavía porque Maduro estaba en Brasil y probablemente Lula calculó, si Maduro está en Brasil, están todos distraídos, este es el momento de sacarlo, ¿no? Una vez que Lula lo saca de la embajada argentina, ¿a dónde los lleva? No sé. ¿Y cómo vuelan tan rápido de Venezuela a Estados Unidos? No sé. Quizá Lula los sacó de Venezuela no directamente a Estados Unidos, sino a un tercer país. No sé. Quizá Lula había mandado un avión y había despistado a los agentes y cancerberos de la dictadura venezolana. No sé, lo vamos a saber después, ¿no? Y al final vamos a poder armar el rompecabezas. Lo bueno y lo alentador es que el final ha sido feliz, porque han sido rescatados y liberados estos 5 héroes que llevaban 412 días verdaderamente torturados en la sede de esa embajada, y además ha sido rescatada la octogenaria mamá de María Corina Machado, la señora Corina Parijka, que también estaba siendo acosada, hostigada y torturada por los miserables matones de la dictadura venezolana. Es decir que gracias a Lula, gracias a Marco Rubio, esto es seguro, y tal vez gracias a una operación militar ejecutada por Estados Unidos, como dice Infobae, yo no sé, aunque creo que esto último no es tan probable, solo porque conociendo a Trump uno sabe que Trump no habría autorizado esa operación y Marco Rubio no puede de sus cojones liberados decir yo apruebo que entren 2 helicópteros a Caracas a liberar a los venezolanos. Marco Rubio no puede decidir eso por sí solo, ¿verdad? Marco Rubio tendría obviamente que pedirle permiso a su jefe, ¿no? O sea, a Trump. Y si a Trump le dicen podemos entrar con 2 o 3 helicópteros a Caracas a rescatar a 5 venezolanos presos en la embajada argentina, yo estoy seguro de que Trump diría que no. Entonces no creo que Trump haya aprobado una operación militar con soldados en tierra, con helicópteros, con un avión en Venezuela. No lo creo. A lo mejor ha sido así y me desmiente y quedo en ridículo, pero no lo creo. Trump es muy renuente a todo uso de la fuerza militar. Entonces yo no creo que Marco Rubio le haya dicho, señor presidente, tenemos que mandar 50 soldados a rescatar a estos 5 héroes venezolanos en la embajada argentina. No lo creo. Y Trump le hubiera dicho, Marco, no, no lo vamos a hacer de esa manera. Pero si se ha hecho de una manera encubierta, solapada, con la intervención desde las sombras de Lula, el presidente de Brasil, eso tendría más sentido. Lula lo saca de la embajada argentina, lo lleva a la embajada de Brasil y desde ahí coordina con Rubio para sacarlos a un tercer país, ¿no? Que puede haber sido Aruba, Curazao, Trinidad y Tobago, cualquier islita de esas caribeñas que están cerca de Venezuela, y ya de ahí, claro, Marco Rubio manda un avión y los trae a Estados Unidos. Yo les prometo que les voy a contar todo lo que pasó exactamente, pero hoy solo tengo estas 3 fuentes. La de Casto Ocando, que es un periodista brillante y que dice que no hubo negociación entre Estados Unidos y la dictadura venezolana, que Maduro no sabía de la liberación de estos héroes y que Maduro no expidió salvoconductos, y yo le creo a Casto. La del Wall Street Journal, perdón, que dice que Lula da Silva fue clave en la liberación de estos 5 héroes venezolanos y en la liberación de la mamá de María Corina también, Lula, e Infobae, que presenta otra perspectiva y dice que fue una operación militar de Estados Unidos. Les prometo que mañana seguiremos armando juntos el rompecabezas, pero es una gran noticia y bienvenidos a la libertad, a esos 5 héroes venezolanos. Y por supuesto, yo creo que la que debe estar también encantada y dichosa es la señora Corina, la Parijka, la mamá de María Corina, que va a poder ir a Nueva York a vivir con 2 de sus nietos, 2 de los hijos de María Corina. Larga vida y muchas bendiciones para usted, señora Corina. Seguimos mañana y a ver si mañana logramos armar el rompecabezas.